Gracias, maestra. ¿Y usted? Mm, pues, Bien, no sé. no hay novedades, no, no hay nada, no sé, diferente. Pues creo que nada más que ya empezamos prácticas, bueno, observaciones la semana pasada, que ha sido como lo más relevante de estos días. Ok, pues bueno, ya tienen casi un mes que sí están por cumplir un mes que regresaron a sus actividades académicas. Seguramente hay algunas situaciones que han cambiado respecto al semestre anterior y otras, bueno, que permanecen de una manera más o menos similar en términos de forma de trabajo, el diálogo de algunos temas con las y los docentes, etcétera, ¿no? Entonces, aunque ustedes no lo perciban o ahora no lo comenten, sin duda, de ese primer encuentro que tuvimos hace, pues sí, como 3 semanas ahora, hay diversas situaciones que han cambiado en ustedes. Y un poco vamos a dialogar en torno a eso hoy. En las últimas sesiones les pedí que, bueno, por cierto, ya estoy grabando la sesión. Después de esta sesión la cargaré al canal, que en algún momento les he dado acceso a todas, sobre todo pensando en las compañeras que ahora no pueden estar, ¿no? Y si de pronto ustedes quieren tomar notas en lo posterior. Bueno, decíamos, en las sesiones pasadas que han estado trabajando ustedes, sobre todo con actividades en Classroom, les he dado un acercamiento introductorio a uno de los autores que vamos a estar trabajando esta primera parte, que es Paulo Freire. Ya les había mencionado brevemente sobre él, este pedagogo brasileño, que tiene muchos textos. La verdad es que su obra escrita fue muy prolífica y en todos sus textos una premisa de la cual él parte es que la educación es un acto político por excelencia. Y Freire en sus entrevistas decía que, no, que la mejor forma de hablar de política era hablando de educación, trabajando en la educación y siendo educador. Y entonces la invitación que nos hace frente a este tema que nosotros estamos trabajando acá es cuál es la posible relación o posibles relaciones entre dos mundos aparentemente, al menos por la experiencia que solemos tener, aparentemente distintos, ¿no? Ustedes exploraron a través de entrevistas y reportaban que en general hay percepciones poco favorables hacia lo que es la política, aun cuando pueda haber cierta idea de la importancia de ella en nuestras vidas, ¿no? También decían y compartían, bueno, no conocemos mucho de ella, poco nos interesa y solemos referirnos a la política como algo que no nos agrada o en lo cual preferimos no participar. Y entonces cuando Freire nos dice, bueno, la educación es política, ¿no? Lo que está haciendo es una invitación a reflexionar en torno a esas dimensiones de dialogicidad en las cuales podemos construir en el campo de la educación un espacio político, ¿no? Y la invitación que nos hacen no es menor, es una empresa bastante grande en varios sentidos. Una primera actividad que ustedes hicieron fue, no leyeron directamente a Paulo Freire, sino a Chaustre, sobre un texto que se llama Educación Política y Escuela, de Paulo Freire, un poco para que se fueran acercando a las ideas del autor, ¿no? Aunque Paulo Freire nos cae muy bien, también hay que reconocer que sus textos, y ahora ustedes me dirán, no son tan sencillos de leer, ¿no? O de comprender. De pronto hay muchas opiniones, pero la más recurrente entre los estudiantes es que repite mucho las ideas, ¿no? Uno piensa que ya cambió de tema y cuando te das cuenta 3 páginas después sigue hablando de lo mismo. Entonces, eso puede generarnos confusiones y
a veces provocar que tengamos que leer a Paulo una y otra vez en las páginas hasta que cachamos la idea, ¿no? Después, con esta breve introducción, les pedí que revisaran un texto. Les comento rápidamente, sé que el archivo que subí le falta una página, que es la primera, pero mi libro se quedó en el campus aeropuerto y no he podido tener acceso al campus. Entonces, ese es un archivo que encontré en internet y fue el más completo que encontré. Pero bueno, para que no se queden con la incógnita de qué dicen las primeras páginas, no es muchísimo, es la introducción, pero en cuanto pueda tener acceso al campus, les estaré subiendo esa página faltante del documento. Maestra, de hecho, Clau, creo que sí fue Clau, nos hizo el favor de conseguir esas páginas faltantes. Ah, Entonces sí las conseguimos. excelente, perfecto. Qué bueno que ustedes sí las consiguieron, porque, pues bueno, ni modo, se quedó ahí atrapado mi libro y no lo he podido sacar. Así que si ya lo leyeron, excelente, ¿no? Eso quiere decir que entonces tienen el sentido completo de la lectura, ¿no? Porque un poco había preparado, dije, por si no las tuvieran, algo ahí con relación. Y les puse ahí en el Classroom solamente para acompañar algunas preguntas, ¿no? Y entonces vamos a iniciar con esta parte. ¿Qué les pareció el texto de Paulo Freire? Y bueno, con este texto les pedí que hicieran unos poemas. Qué bárbaras, qué inspiradas estaban, la mayoría. Sí, páginas y párrafos de poemas que ahora ustedes compartirán, ¿no? En pequeños grupos, vamos a hacer una actividad. Pero bueno, ¿qué encontraron en este texto de Paulo Freire que les llamó la atención? ¿Qué opiniones tienen con relación a esto que nos dice el autor en estas primeras palabras de su libro Política y Educación? Bueno, yo lo que rescaté y puse en mi poema fue el ser humano con, ay, perdón, con necesidad de curiosidad y de tener capacidad crítica al momento para poder educarse, y también la práctica educativa que mencionaba que es cada día más desocultadora de verdades. ¿Y eso qué podría significar, Maite? La práctica educativa como desocultadora de verdades. Que al educarnos, nos crea como más, pues esa curiosidad que menciona y nos invita o nos incita a investigar más y no a quedarnos solamente con lo que nos dice algo, o sea, a indagar más de lo que podemos ver o percibir a simple vista. No sé si me explico. O creo yo que eso quiere decir. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Estoy compartiendo pantalla, no sé si la ven. Ujú. También había una parte que hablaba acerca de que no nos educamos solamente en la escuela, ¿no? Que también es en otros contextos. Y algo que se me quedó como muy marcado fue que hablaba de ser más, de actuar, pues sí, como sujeto o individuo, pero a su vez como usar la reflexión y pensar en que lo que hacemos repercute de manera colectiva. Ok, entonces desde tu perspectiva, Alondra, ser más tiene que ver con actuar en lo individual, pero pensar que eso tiene un impacto en lo colectivo.
Sí, y aparte bueno, a lo que entendí es como esforzarnos en indagar, ¿no? No nada más quedarnos con lo que es muy notorio, sino buscar el porqué de todo. Ok. ¿Y para qué tendríamos que buscar el porqué? ¿Cuál pudiera ser el sentido de ofrecernos algunos porqué? ¿Podría ser para educarnos? ¿Sí? ¿Alguien más? Pues, buenas tardes, maestra. Yo creo que el preguntarnos por qué nos genera la posibilidad de entender y también de encontrar nuevas formas de hacer las cosas. O sea, mientras no nos preguntemos y solo lo asumamos, no es posible cambiar lo que tienes desde mi perspectiva, ¿no? Ok, entonces en ese sentido la apuesta sería para en relación con un cambio o con cambios. Respecto a este último punto, ¿ustedes piensan o más bien qué opinión tienen con relación a la idea del cambio? O sea, ¿qué sucede con el cambio, con los cambios? Yo antes pensaba que el cambiar era como dejar de lado el pasado y no sé, como que últimamente cambió un poco eso y ahora lo veo más que lo que pasó antes es necesario pues, para ir hacia otro lado. O sea, no siempre significa que debe ser un cambio radical. O sea, tenemos que tomar en cuenta lo que pasó antes. Ok, entonces estaríamos planteando un sentido de cambio que está relacionado con, de alguna manera o en algunos aspectos, con ciertas continuidades, sostener algunos elementos que nos antecedieron y sobre eso quizá, decía antes su compañera, buscar formas distintas, diferentes de trabajarlas, de ponerlas en práctica y con eso acercarnos a un cambio, ¿no? Es decir, a una manifestación diferente de lo común, ¿no? De lo que hemos normalizado o que cotidianamente sostenemos y ahora nos permite afrontarlo de manera distinta, ¿no? Uno de los ejemplos más cercanos que tenemos en la actualidad, pues bueno, es esto de la pandemia, que sin duda nos ha implicado como humanidad pues, cambios de diversa naturaleza y en distintos ámbitos de nuestra vida. Y en el aspecto específico de la educación, ustedes también, todos hemos vivido cambios, pero hay cosas que, como decía Alondra, hay algunas cosas que permanecen. Por ejemplo, los horarios, ¿no? O sea, seguimos trabajando bajo un criterio más o menos estricto de horarios, en función de ciertas materias, eso no ha cambiado. Las materias siguen estando a cargo de un profesor o profesora y tenemos grupos también, ¿no? Ahí podríamos decir, por eso es que en ocasiones la pregunta de ¿hay cambios en la educación? Es bastante engañosa, ¿no? Incluso si esta pregunta la llevamos a otros ámbitos de nuestra vida, ¿hay cambios en tu vida? Es muy engañosa porque hay una gran cantidad de acciones que en su mayoría sostenemos. Y entonces la pregunta de fondo es, ¿qué es el cambio? ¿Cómo entender el cambio?
Y aquí Paulo Freire nos ofrece y comenzamos a acercarnos, por eso les preguntaba hace rato, esto que decían, ser más, bueno, tiene que ver un poco con indagar, con tener esa curiosidad, y en esa curiosidad preguntarnos por qué. Ser más para Paulo Freire está acompañado de una segunda pregunta que es muy valiosa, que es el para qué. No solamente preguntarnos por qué, sino también preguntarnos un para qué. El para qué nos ofrece, nos ayuda a tener algunos sentidos. Cuando preguntamos por qué, por lo general ofrecemos explicaciones. ¿Por qué te cortaste el cabello? Ay, es que ya me cansé de peinarme todas las mañanas, ¿no? ¿Por qué estás estudiando esta licenciatura? Ah, porque tengo un conjunto de intereses relacionados con la educación. O sea, el por qué está asociado a las explicaciones. Nos permite entender, acercarnos a una comprensión con relación a eso que preguntemos e incluso buscar alternativas. Si no tenemos la respuesta, buscamos alternativas, buscamos formas para comprenderlo. Pero el para qué, dice Paulo Freire, en el campo de la educación es todavía más valioso porque está asociado justamente con esta situación de llevarnos no solamente a preguntar, sino a la necesidad de construir un sentido. Es muy distinto si yo les pregunto, ¿por qué estudian Ligia? Que ¿para qué estudian Ligia? Y entonces, en el para qué, desde esta propuesta, nos acercaría todavía más a esto que él reconoce como un ser más. Y en esa relación, ser más está asociado con un ser humano, o seres humanos, pongamos, finitos. ¿Esto qué significa? Que somos personas que constantemente nos estamos haciendo a nosotras mismas. En otras palabras, somos personas que constantemente estamos cambiando. El cambio es uno de los aspectos que más sostenemos a lo largo del tiempo, podríamos decir casi de lo más natural o normal que podríamos tener, porque todos los días, biológicamente hablando, nuestro cuerpo realiza un sinfín de procesos. A lo mejor por ahí lo exploraron en Naturaleza y Hombre el semestre pasado, pero realizamos muchos procesos. Ahora mismo no tenemos una idea muy certera de cuántas conexiones neuronales ustedes están haciendo o cuántos cambios fisiológicos están transitando por su cuerpo porque están sentadas, porque están escuchando algo, porque intentan recordar algo de la lectura o porque están pensando en lo que acá se está diciendo, más todos los pendientes que tienen por hacer, etc. ¿Qué significa que seamos finitos? Dice Paulo Freire. Ojo, el hecho de que seamos seres humanos y que ocurran un montón de cosas en nosotros de corte biológico, como también ocurren un montón de situaciones de corte social y cultural, no quiere decir que podamos abarcarlo todo. Y ese es uno de los elementos más importantes de este ser más freiriano. Acercarnos a la idea de que tenemos límites, de que si bien podemos emprender acciones muy valiosas que promuevan cambios y que reconozcan la práctica educativa, decía Maite al inicio, como desocultadora de verdades, también hay que reconocer que nuestros esfuerzos son limitados, que tenemos un tiempo de vida también limitado, que nuestros alcances también son limitados. Pero eso, dice este autor, no debe provocarnos ninguna desesperanza, sino al contrario, el reconocimiento de que en nosotros está la posibilidad de generar algo, como cotidianamente lo genera nuestro cuerpo, por ejemplo. Y en esa finitud, lo que nos va a dar una guía o una pauta es el sentido o los sentidos que construyamos en torno a nuestras acciones. Ahí es en donde esto que decíamos hace un momento, esos para qué, van a cobrar importancia, ¿no?
si yo ahora les pregunto, bueno, va a ser una pregunta que va a quedar por ahí para la actividad que vamos a estar realizando. O sea, ¿para qué ser educadoras? ¿Para qué formarse en el campo de la educación? En un contexto como el que estamos viviendo. En un contexto en donde, lo voy a poner entre comillas, la escuela, porque no solo la escuela, está en una crisis, como lo ha estado en otros momentos históricos, pero ahora se presenta con mucha más potencia, en este sentido de que quizá ustedes se lo han preguntado, ¿para qué sigo estudiando? ¿Vale la pena seguir estudiando? ¿Voy a tener trabajo? ¿Y después de esto qué va a pasar? ¿Y si el mundo se acaba en 3 años, para qué estudio? Quizá algunas de estas preguntas y muchas otras han transitado por su cabeza. Bueno, y ahí es en donde ustedes comienzan a movilizar esto que Pablo Freire nos comparte a veces con mucha poética, los sueños, las esperanzas, la reflexividad, el estar con otros, y es lo que nos permite ir construyendo sentidos a nuestras acciones. Ser más, o esta idea, es una idea central en el pensamiento de Paulo Freire, no la única, pero al menos para esta dimensión política que vamos a explorar, nos resulta muy útil. Ya decía su compañera, tiene que ver con actuar en lo individual, pero pensar en lo colectivo. Ahí hay una tensión que vamos a estar revisando de manera permanente, ¿no? Es una tensión que no solamente trabaja este autor, podríamos decir es casi una tensión histórica en esto de somos seres individuales, pero también somos seres sociales. ¿Y cuáles son los posibles linderos entre mi ser individual y mi ser colectivo? Desde el campo de la política, algunos de esos linderos se han colocado a través de las leyes, de las normas, de los reglamentos y coloquialmente también solemos llamarlos derechos y obligaciones, ¿no? Con mucha frecuencia decimos, mi derecho llega hasta donde pueda irrumpir tu derecho, o mi libertad llega hasta donde no implica hacerte un daño a ti como persona. ¿Mm? Y es una tensión permanente en la que siempre estamos pensando no solamente por qué, sino para qué. O sea, ¿cuál es el sentido que pudiera tener aplicar derechos humanos si todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones? ¿Sí? Y si hay derechos vitales, pero que no se cumplen para todos, ¿cuál es el sentido de seguir pugnando por ellos o seguir luchando por ellos? ¿No? Por ejemplo, el derecho a decidir en el cuerpo de las mujeres o el derecho a ser tratado con dignidad en el caso de las infancias, el derecho a tener una voz y ser escuchado en el marco de un espacio público. O sea, ¿cuál es el sentido de que si esos derechos han estado muy repetidos desde hace algunos años, que sigamos luchando por ellos si nadie parece hacernos caso? No es que en sí mismo tengamos todas las respuestas a la mano, sino en esta invitación que nos hace el autor con el ser más, y que ya decían sus compañeras, curiosidad, indagar, entender, buscar, hay otro elemento, o podríamos decir una herramienta que nos propone el autor por ahí, que tiene que ver con el diálogo. Él más adelante lo llama la dialogicidad, que es esta capacidad que tenemos como seres humanos para dialogar, para poner en común. Dice Paulo Freire, y con justa razón, hablar no es lo mismo que dialogar. Todas las personas, y en general casi todos los humanos, tenemos esa capacidad de hablar, ¿no? Todos sin excepción hablamos. Algunos por la vía oral, otros por lo corporal, las señas, etc. Todos hablamos, pero no todos dialogamos. Y en lo que supone abonar la educación es en educarnos y en aprender a dialogar. Ejercer esta capacidad dialógica, que es establecer el encuentro con otras personas a través de la palabra y posibilitar que las palabras sean
No el único medio, pero sí uno de los medios a través de los cuales podamos construir consensos para tomar decisiones. Ejemplos cotidianos hay un montón, ¿no? Ahora la palabra está circulando prioritariamente de manera escrita, aunque también en audio, ¿no? Pero esa circulación de la palabra por la vía escrita de pronto pudiera generarnos confusiones, malos entendidos, y sobre todo si ahora agregamos a esa circulación de la palabra los famosos emoticones o stickers o estas expresiones faciales que suponemos que dicen un montón de cosas, pero que a veces no son comprendidas del todo. Entonces, para dialogar, no solamente se trata de poder emplear el lenguaje que hemos formulado como grupo cultural, sino también saber comprender el sentido que esos lenguajes nos están ofreciendo para conectarnos y poder acercarnos a ideas que pongamos en común. Quizá les ha pasado que ustedes mandan un sticker o un emoticón, lo que sea, y quizá no comprenden por qué la persona lo puso, o quizá sí lo comprenden. Seguramente ha habido alguna ocasión en donde digan, ¿quién sabe por qué puso esta carita? Bueno, ¿no? Y dependiendo de la situación, preguntan, ¿no? Si es una situación importante, a lo mejor preguntan, oye, ¿por qué pusiste esta carita? ¿O qué significa? O etcétera, ¿no? Pero en general lo que hacemos es ignorarlo, ¿no? Y cuando lo ignoramos, entonces, si regresamos como a este esquema más o menos circular, ¿no? No tenemos curiosidad. Eso quiere decir que no nos interesa. ¿Por qué? Eso quiere decir que no estamos buscando una forma distinta de comunicarnos y hemos perdido el sentido de ese diálogo. O sea, no estamos dialogando, por ejemplo, con la persona o con las personas. Estamos platicando a lo mejor, o conversando, o intercambiando mensajes, pero no estamos dialogando. Entonces, con mucha frecuencia utilizamos las palabras, los verbos, por ejemplo, de manera muy indistinta. Y no sé si ustedes se han preguntado, bueno, ¿por qué existen tantísimas palabras si a lo mejor pudieran tener el mismo significado? Pues sucede que no, que justamente el lenguaje es tan rico porque culturalmente nos ayudan a darle énfasis o sentidos diferentes a lo que queremos expresar, ¿sí? Y parte de ese ser más que vamos configurando, en su caso como educadoras, como mujeres, como estudiantes en un proceso formativo, también tiene que ver en esa dimensión política con trabajar nuestro lenguaje. Trabajar en términos de las palabras que utilizamos en la comunicación oral, pero también en la comunicación escrita. Aquí no me refiero exclusivamente a la ortografía, que sí, bueno, en parte algo tiene que ver, sino por eso el ejercicio de que ustedes construyeran un poema o una copla. Estos formatos líricos nos abren más a la imaginación, ¿no? Nos hacen pensar en palabras distintas, en cómo esto que me dice Freire y que me llama la atención, ¿cómo lo podría expresar en algo que rime, en una versión más corta, etcétera? Entonces, la dialogicidad está asociada con la imaginación y la creatividad. Ambas habilidades o capacidades propias y exclusivas del ser humano. Aquí sí no podemos decir que los animales tengan imaginación, ¿no? O que las plantas tengan creatividad. No han expresado de ninguna manera hacerlo, simplemente responden a acciones fisiológicas, a factores externos. Pero la imaginación y la creatividad que involucran reconocernos como históricos, históricas en nuestro caso, también como personas sociales y culturales. Y entonces, esto que decíamos antes de, ¿somos seres humanos finitos?
pareciera un poco paradójico cuando Freire nos dice, ok, sí, somos finitos, pero somos históricas, somos sociales, somos culturales, somos biológicas, o sea, somos un conjunto de un montón de situaciones que hemos ido creándonos como especie humana y de las cuales participamos. Entonces, para ir precisando esta primera parte, antes de que ustedes vayan a una pequeña actividad por grupos, cuando hablamos del ser más en esta dimensión política, sustantivamente estamos haciendo referencia a la necesidad de hacer conciencia, de reconocernos como personas que participamos en diversos procesos históricos, culturales, sociales, políticos, educativos, o sea, que participamos de diversos procesos de nuestra vida y de la vida de otras personas, y que esa participación que tenemos puede tener un sentido claro para generar cambios, cambios que posiblemente nos beneficien a otros, pero también puede no tener ese sentido tan claro, ¿sí? O sea, y a veces es como actuamos, ¿no? O sea, simplemente hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas o porque alguien nos ha dicho que tenemos que hacerlo. O porque, pues, quién sabe, así han sido las cosas siempre, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, les preguntaría, ¿por qué toman notas? ¿Cuál es el sentido de que ustedes tomen notas en sus clases? ¿O cuál es el sentido de que realicen una tarea, una actividad? ¿Mm? ¿Cuál es el sentido de que hagan una lectura? ¿Alguien tiene alguna respuesta o alguna idea de cuáles son los sentidos por los cuales hace estas actividades? Podría hablar como personalmente, no sé si es igual para todas, pero el tomar notas me ayuda como a reafirmar lo que estoy escuchando o leyendo, como que de alguna manera me ayuda a procesar mejor la información y a sintetizarla, porque por ejemplo, no sé, 100 palabras, pues nada más anoto quizás 20, ¿no? Que en algún momento fue lo que mi mente consideró más importante. Entonces sé que en algún punto puedo volver a lo que apunté y ayudarme a recuperar ideas. Ok, entonces, en esto que nos compartes, Abril, hay un sentido en ese tomar notas que es volver después. Ujú. Algo famoso, valioso, recuperar. Por ejemplo, pregunta curiosa. ¿Has regresado a tus notas de la secundaria o de la preparatoria? ¿Las conservas? En la prepa regresé a las de secundaria en algunas ocasiones, pero ya me deshice de ellas. Y ahorita creo que no he vuelto a las de prepa. Ok, entonces esa recuperación, que podríamos decir, parece quedarse ahí en el tiempo, en realidad es como una recuperación casi más inmediata, más en, si lo requiero en lo inmediato o en este semestre, ¿no? Ah, lo que sí he hecho esta semana ha sido recuperar notas de las clases pasadas porque siento que de alguna manera hemos estado entretejiendo entre todas las materias como un mismo tema. Y justo me pasó el viernes que recuperé este texto en la clase de procesos educativos y pues se armaba una plática interesante sobre pues precisamente con qué propósito educábamos o para qué educábamos. Ok, entonces ahí los sentidos comienzan a hacerse más grosos, más, podríamos decir, más complejos, porque las conexiones son múltiples, ya no solamente la recuperación de las notas de la última clase, de esta clase, sino también posibles encuentros con otras. ¿Pensarías que te estás acercando a esta propuesta freiriana de dialogar con tus propias ideas? No lo sé, creo que estoy más bien en un proceso de análisis, no tanto de ya poder
como crear ideas propias, sino en este intento de entender de qué me están hablando, porque sí me regresé un montón de veces en la lectura de la semana pasada. Sí, lo sé, por eso la ventaja es que son pequeñitas, pero son muy intensas. Ok, bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Gracias, Abril. Maestra, pues yo pienso que en este sentido de dialogar, también el que seamos como colectivos no implica que todas tengamos el mismo sentido, ¿no? Porque, pues hablando de las notas, a lo mejor para unas tiene un sentido y para otras otro, ¿no? Además de que estamos en colectivo, porque a mí me pasa que a veces tomo mis notas, pero pues sí, como dice Abril, ¿no? Para reafirmar lo que vi, pero en otra ocasión ya no regreso, o sea, solamente en el momento las tomo para, pues para que se quede ahí, ¿no? No tanto como para estudiarlas. Y a lo mejor hay quienes sí toman notas y sí las utilizan al momento de hacer otro trabajo. Entonces, pues igual, hablando como en el ámbito del diálogo, pues creo que es demasiado útil el tener que compartir todas las ideas que son diferentes para otras, ¿no? Y construir algo que al final sí tenga cosas en común. Ok, entonces eso es muy importante. Justo por eso, bueno, ahora ya quité la pantalla, pero en lo que estábamos apuntando hablábamos de los sentidos. Generalmente, ambas preguntas nos auxilian, ¿no? Regresando al por qué buscamos comprensión. Y en lo que apuntaba Maite al inicio, esas verdades, el tema de la verdad es algo que Paulo Freire cuestiona, pone mucho en cuestionamiento en sus textos, porque se pregunta qué es la verdad y quién construye esa verdad y quién nos ha dicho que la verdad es la verdad, ¿no? Y aquí un poco podríamos regresar a lo que veíamos al inicio de nuestra clase de historia de la educación, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia? ¿La historia oficial es la historia o hay muchas historias y entre ellas la historia oficial? ¿No? ¿Y qué ha pasado entonces con esas otras historias que configuraron esa historia oficial? ¿En dónde quedaron? Y algo muy común es que los relatos orales se pierden porque no están escritos. ¿Sí? ¿Y por qué se pierden? Porque la gente deja u olvida o le agrega detalles a esa historia oral. Y entonces en el marco de ese cuestionamiento, Paulo Freire dice, bueno, tengamos mucho cuidado con las verdades, porque si un pecado ha cometido la escuela, es que se ha colgado de esas verdades y ha asumido que es transmisora de verdades. Y entonces la escuela no puede tomar ese papel, porque entonces está ignorando su función política. La función de la escuela tendría que ser un poco a la inversa, cuestionar más que asumir, cuestionar y dialogar con esas verdades, no para construir su verdad, porque entonces estaríamos reproduciendo eso mismo que estamos criticando, sino más bien para acercarnos a las verdades con ojos que cuestionan, con ojos que reflexionan y con ojos que apuntan a una construcción o a construcciones de otros sentidos posibles. Y tenemos que reconocerlo, sí, en la escuela asumimos las verdades. Tan las asumimos que si yo tengo 8 en física o 7 en matemáticas, me asumo la verdad de que no soy buena para las matemáticas. Soy muy mala para las matemáticas. ¿Sí? Pero quién sabe qué ocurre, que por arte de magia a lo mejor tengo otro profe, me acerco a las matemáticas de una forma diferente, y aprendo y me va súper bien. Y entonces ese soy mala para las matemáticas, esa verdad que yo me asumí a partir de una calificación, ¿en dónde queda? Y esto sucede de muchas maneras en el espacio escolar. Los estudiantes buenos y los estudiantes malos. Los profesores buenos y los profesores malos. En una dicotomía que en realidad, si miramos el mundo no es blanco y negro. Ahorita la pantalla está en su mayoría negra porque casi todas tienen la cámara apagada, pero en realidad son de colores. Si ustedes prenden sus cámaras,
este mosaico que está acá más o menos colorido se va a poner todavía mucho más nutrido. Y la vida, los seres humanos y lo que vamos construyendo en realidad tiene muchos acercamientos posibles. Y entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, la pregunta que así se denomina una de las líneas de desarrollo de este autor, pedagogía de la pregunta es potenciadora en la construcción del diálogo. Preguntándonos es cómo nos vamos acercando unos a otros, unas a otras, dialogando y procurando entre nosotras que las ideas nos ayuden a construir algunos elementos mínimos para actuar. Dependiendo del espacio en el que estemos, ya sea como docentes, como responsables de un grupo, como estudiantes, como mujeres, como ciudadanas, etc. Entonces, sí, tomar en cuenta que los sentidos no son únicos, o sea, no hay un solo sentido. El diálogo no implica que todas estemos de acuerdo. Eso es muy importante y seguramente lo verán con mucho más detenimiento o profundidad en grupos y comunidades, el tema del conflicto, como el conflicto es un elemento importantísimo en la configuración de los colectivos, pero también hemos asumido la verdad de que no, pues es que el conflicto es malo, o sea, el conflicto significa que no vamos a llegar a nada y eso nada más nos entorpece y mejor alejémoslo. No hemos explorado esta otra versión o posibilidad de que el conflicto puede ser un espacio para aprender. Lo mismo con el error, ¿no? En la escuela no podemos equivocarnos porque hay una respuesta correcta. Y cuando no la damos, pues nos ponen tache. O el profe, la profa nos dice, no, eso no es. Y entonces, ¿eso qué va propiciando? Pues no participo, no opino, qué pena, porque no quiero quedar en evidencia. Pero la escuela también asumió la verdad y difundió la verdad de que no era posible cometer errores, porque hay respuestas para todo. Y entonces, un poco esta idea, esta apuesta y darnos cuenta de nuestra dimensión política tiene que ver con cómo esos elementos que han sido negados pedagógicamente hablando a lo largo de mucho tiempo, cómo los vamos incorporando en una propuesta que nos permita mayor diálogo, mayor cuestionamiento y mayor puesta en común de las ideas, con las ideas que ustedes plasmaron en sus poemas. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algo más que quieran comentar antes de que se vayan a pequeños grupos. Bueno, no se preocupen que no vamos a agotar hoy a Paulo Freire, le vamos a seguir por ahí dando vueltas, porque ahí le vamos a seguir dando vueltas al menos hasta que terminemos la actividad que les voy a contar más adelante. Vamos a hacer ahora, voy a armar 4 salas para que se vayan, están armadas al azar. Y por favor, de manera, en esas pequeñas salas van a dialogar sobre 2 aspectos, que en parte ya lo hemos estado revisando. La primera, tiene que ver con que... Deme un segundo porque estoy revisando acá mis notas. La primera tiene que ver con, desde esta propuesta que nos hace Paulo Freire, cómo habitamos nuestra posición política. Desde esta propuesta que nos hace Paulo Freire, cómo habitamos nuestra posición política. Y la segunda, ¿eso qué implicaciones tiene? O sea, si ustedes dicen, yo lo habito de esta manera, bajo estas circunstancias, ¿eso qué implicaciones tiene? Piénsenlo para ustedes, ¿no? En el lugar en el que se encuentran hoy, ahora. Entonces, por favor, dialoguen entre ustedes. ¿Qué les parece? ¿Unos 15, 20 minutos?
De todas maneras, yo me voy a estar dando vueltas por las salas, por si hubiera alguna duda, y regresamos acá a la sesión para hacer una plenaria con relación a estas dos preguntas, cerrar algunas ideas y les explico cómo vamos a seguir trabajando con esta propuesta que nos hace el autor. Entonces, ahí les va. Listo. Por ahí les aparece un cuadrito, denle a aceptar. Lo de los artículos. Ah, sí. Y bueno, creo que también tener listo la pregunta de investigación y no sé qué. Ujú. Voy a compartir mi Java. ¿Sí pueden entrar? Vale. Sí, creo que sí. Sí, parece que sí. 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 Ok. Ok, voy a anotarlos y pasamos. Oigan, la sesión se sigue grabando, ¿verdad? Sí. No había visto. Pues sería, bueno, yo entiendo por la pregunta que cómo, no sé cómo relacionamos nuestra posición política, pero en nuestra vida cotidiana o en nuestro contexto. No sé si es así o ustedes lo entienden de otra forma. Me parece, bueno,
como que yo entendí algo similar, pero no sé, no estoy segura. Sí, yo también entendí algo así. Siento yo que, bueno, Dice sí, la- sí. Ah, sí, ya ves, bonita. Ah, mm, pues no sé si vale la toma de decisiones en nuestro día a día, ¿no? Pues sí, podría ser como las decisiones que tomamos al inicio de comenzar nuestro día y lo que hacemos durante él. Yo digo que son las como las que implican un poquito más la decisión en colectivo, ¿no? Porque, bueno, la definición como de política hablaba de que pues eran decisiones en grupos. Creo que también el texto nos hablaba del Andy, ¿puedes repetir la última parte que no, como que se cortó? sí, ¿en dónde se quedaron? Es que hay mucho ruido, perdón. Somos mujeres, estudiantes mayores de edad. Eso nos ubica en una posición en la que podemos tener participación más activa, como por ejemplo el voto. El voto. Estamos educando, estamos aprendiendo más cosas. Y es que esa parte no la entendí muy bien, pero el texto decía que el hecho de estarse formando era un acto político, ¿no? O sea, era un acto político porque pues ahí se da también esta educación. Puede ser que es un acto porque ejercemos nuestro derecho. Ajá, sí, nuestro derecho a estudiar. ¿Y qué más? Además, también eso es algo importante. Además, ¿qué? Porque estamos estudiando para ser educadoras y eso también pienso que es importante porque pues en un futuro vamos a estar al frente, ¿no? De otra generación. Y pues ella sí andaba en campañas y todo. La verdad es que yo no lo he hecho así, pero creo que la conciencia ha ido llegando como de poco a poco. Y es también como hace poquito, yo creo que, bueno, no sé quién es, sí, pero cuando se hicieron las votaciones para el nuevo rector o rectora de la UAC, que igual era así como de, bueno, sí voy a votar. ¿Y qué sé de cada uno? Honestamente, nada. Y fue así como de, o sea, ¿cómo vas a ir a votar si no sabes nada de nadie, no? O sea, es como informarnos, meternos y ver qué es lo que podemos hacer y conocer y todo, ¿no? O sea, involucrarnos en ese tipo de cosas. Y luego yo creo que todavía falta, o sea, pues ya que te informas, o sea, yo esta vez sí supe por quién voté y sí había visto que proponía y todo eso, pero así de, ay, cuando abren mesas de trabajo voy y participo, la verdad es que tampoco lo hago, ¿no? O sea, pero pues creo que tendremos que caminar en esos procesos, ¿no? De que, pues es que sí implica, o sea, hablando de las implicaciones, pues sí implica compromisos, sí implica tiempo, y a veces eso es lo que creo que es más complicado de decir, ok, lo voy a hacer, como consciente de cómo repercute, eso creo que es lo que está menos avanzado. Así cuando es este tiempo de las elecciones, ya cuando gana tal candidato, como nosotros, bueno, también los derechos en donde podamos alzar la voz, ser libres y que es regido
por algún sistema político o algo así. Sí, porque mira, aquí también encontré que dice, la democracia se basa en los principios del gobierno de la mayoría y los derechos individuales. Pero no, mejor sí lo que tú dices. Creo que se escucha más como claro. Ok, se me olvidó. Defensa de los derechos en donde podemos alzar la voz y ser libres, y que es mediado por algún sistema o alguna autoridad. ¿Mejor? Sí, mejor. Autoridad. Ay, ¿qué más ponemos? En eso mismo de practicar la democracia, creo que podríamos englobar la parte de que como ciudadanos demócratas tenemos como una responsabilidad al haber escogido a nuestros gobernantes por sus actos, ¿no? Porque por algo los escogimos nosotros. Entonces, a ver, ¿en dónde dijiste? ¿Aquí arriba? En eso mismo de práctica, Okay. practiquen la democracia. ¿Me lo podrías dictar, por favor? Aquí era una idea. Rayos. Era algo A ver, de ya, déjala la responsabilidad, ¿no? O sea, la que tenemos nosotros también al sí, elegir. como ciudadanos demócratas. Ay, ¿qué vamos a escribir con ese ciudadano demócratas? Ajá. Tenemos una responsabilidad. Es como lo que pusimos antes, ¿no? De tener conocimiento de lo que acontece en nuestro contexto. Pero, ¿qué implicaciones tiene? Sería como más relacionado a lo que pasó antes. Pero no sé si también entra con lo político. O sea, ¿te refieres como de la historia? O sea, conocimiento histórico. Ajá, o sea, tipo de, no, pues antes decidieron esto y no funcionó, entonces hay que tomarlo en cuenta. A ver, déjame pensar cómo lo podríamos poner. O a lo mejor también podría ser en cuestión de ser conscientes de lo que implica nuestra decisión, en implicaciones podría ser como, o sea, si se cumple ese papel, actuar reflexiva y críticamente, ¿no? O sea, primero es ser consciente y implicaciones, pues puede ser que actúes favorablemente. Ok, actuar favorablemente. Ajá. Sociedades democráticas. Democráticas. Llevamos de la mano. ¿Algo más? ¿Algo más? También podemos agregar algo como que, bueno, es que en la lectura parecía como que exige libertad y bueno, se los voy a leer tal cual como lo tengo para ver cómo lo podemos poner, que pone exige libertad que los seres humanos se muevan en el tiempo y en el espacio en cumplimiento de su vocación y en la localización de su destino. No sé si igual podemos agregar algo referente a eso.
¿Tú cómo lo pondrías? O sea, ¿de qué manera como tenemos un papel de acuerdo a esa idea? O sea, sí hemos obtenido cosas muy valiosas, pero ni siquiera las aprovechamos bien. O sea, como tú dices, Jimé, o sea, a lo mejor hay muchas más cosas que pudieran permear a más gente, ayudar a más gente y tampoco estamos informados. ¿No? Me parece. Sí, por ejemplo, bueno, yo me imagino que ahorita, por ejemplo, en la cuestión del COVID, las primeras vacunas, yo pienso que obviamente se las pusieron los de alto, los políticos, o sea, él y todas sus familias, ¿no? Y obviamente nosotros no sabemos porque no es algo que nos vayan a decir, pero pues, como dicen, teniendo tanto poder, pues realmente a veces no ayudan o hacen acciones prontas que de verdad son necesarias, ¿no? Y, y pues sí, debería ser bueno que vean que sabemos, porque pues muchas personas no se involucran tanto, como yo les digo, a mí, no me llama mucho la atención de la política, pero cuando llega el momento en el que yo tenga que votar, obviamente me voy a poner a investigar porque yo le estoy dando a esa persona como mi voto, ¿no? Y que sepan que pues si los estamos apoyando es porque algo en ellos nos pareció buena idea y que no hacen nada más para que nos convenzan en el momento, sino que a lo largo de todo ese proceso pues hagan acciones que de verdad valgan la pena, ¿no? Sí, creo que sí. Sería muy bueno. Sí. Oh, ando. Hola chicas, hola de nuevo. Espero no haberles cortado mucho la inspiración, o más o menos. A ver, bueno, pues por ahí me estuve dando vueltas muy pequeñitas en los grupos, todos estaban comentando situaciones interesantes. Así que vamos, si les parece, por pregunta. Bueno, en realidad tenemos que abordar las dos preguntas de manera unificada, así que mejor, ¿qué grupo quisiera compartir de manera inicial lo que estuvieron dialogando respecto a cómo habitamos nuestra posición política y qué implicaciones representa esto? ¿Quién quiere comenzar? Yo, maestra. Sí, adelante, ese yo, Jimena. Sí, yo. En nuestra sala, en nuestra reunión, comentábamos más como en el sentido de nuestra participación en la política y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que salió mucho el tema de votar por presidentes o por personas que nos representan de ciertas formas, ¿no? Veíamos que debemos de ejercerlo, debemos de participar en todas esas cosas, pero ¿de qué implica? Pues tener información, de informarnos y saber qué es lo que estamos haciendo y no nada más hacerlo porque nos dijeron. Y bueno, creo que eso fue como de lo que más hablamos. Cuando dicen que una de las implicaciones es tener información, ¿habría algo que agregar sobre ese tener información? O sea, ¿qué significa o cuál sería el sentido de tener información? Pues más que nada, nosotras buscarla, ¿no? O sea, no simplemente ver la persona y decir, ah, ok, me cae bien.
sino que buscar, meternos a leer, a ver, no sé, notas, artículos, hasta videos, ¿no? O sea, no simplemente quedarnos con el hecho de, comentaba Clau que la primera vez que ella votó, nada más veía como los carteles o así, ¿no? Entonces, no quedarnos solamente con eso que vemos, sino que buscar más a fondo. ¿Alguien más del grupo quiere comentar algo? De ese, digamos, como de esa pequeña sala. Yo lo que estábamos comentando ahí, desde mi punto de vista, es que es como un proceso. O sea, yo les decía justo eso, que cuando yo la primera vez que voté fue como muy de lo que veía en la calle, ¿no? Y de lo que escuchaba de personas más grandes que yo, lo que platicaban sobre las propuestas y todo esto. Pero durante las otras elecciones en las que he tenido la oportunidad de participar, pues cada vez me interesa más informarme, o sea, porque poco a poco vas tomando esa conciencia de que en algo puedes aportar si votas conscientemente, ¿no? O sea, a quién, y me refiero a cualquier tipo de votación, las votaciones que se hicieron a finales del año pasado para el rector de la UAC también, o sea, tratar de buscar esa información en donde votes, en tus representantes de calle, en tus representantes del colegio, para la sociedad de padres, donde sea, porque sí implica, o sea, implica ser pasivo, tiene implicaciones fuertes para el lugar en donde te vives, porque al final de cuentas, en donde tú vives, formas parte de un grupo, y si tú no tomas una decisión consciente de lo que estás haciendo y a quién estás eligiendo, va a repercutir en el grupo. Pero esa conciencia no vino así como de, cumplí 18 años y entonces ya, me cayó el 20 de que si no participo informado. La verdad es que no, o sea, ha sido como poco a poco, ¿no? O sea, ahora me interesa saber sobre esto, o que dijo esto, entonces métete a buscar qué tiene de cierto, qué tiene, qué te podría interesar en contraste con otras propuestas, pero no lo sé, creo que eso ha venido con el tiempo. Porque sí, como también platicábamos, sí implica, o sea, implica cierto compromiso, y ese compromiso lleva a un lado tu tiempo y tu responsabilidad también, ¿no? Ok. Entonces, ahí hay varias ideas, es decir, en esto que comentaron, además de la información, por ahí Claudia de alguna manera lo mencionó en términos de como el interés, ¿no? O sea, algo tiene que moverte, algo tiene que interesarte, pero al final también señaló algunos elementos valiosos que tienen que ver con el tiempo, de alguna manera recursos, ¿no? En ese sentido o sea, y también asociado a la información. Para acceder a ella necesitamos recursos. Y los recursos son en todos los sentidos. Un recurso es tener la capacidad de leer. Es decir, para acceder a la información, hoy en día, más que nunca, necesitamos, por ejemplo, datos o internet. Es muy difícil obtener información fresca, podríamos decir, de manera rápida, si no es a través del internet. Y eso también tiene un doble sentido, una doble intencionalidad, que hoy en día tenemos tanta cantidad de información que un recurso que cada vez se está haciendo más indispensable es la capacidad de seleccionar la información a la que accedemos, ¿sí? Y la capacidad de hacer algo con ella. Ok, yo voy a votar o vienen las elecciones, no sé, de rector, y me pongo a indagar toda su vida y etcétera. ¿Qué voy a hacer con toda esa información? O sea, ¿para qué quiero toda esa información? Necesito toda esa información para tomar una decisión con relación a por qué persona votaría para que ocupe el puesto de rectoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí son varios elementos que, por eso les preguntaba, cuando decimos esto de tener información, de pronto pareciera muy sencillo y nos vamos dando cuenta que no es tan sencillo, ¿no? También mencionó
También mencionó Claudia y lo había dicho Jimena, si no mal recuerdo, el tema del compromiso, ¿no? Está un poco asociado al interés, pero el compromiso implica sostenerse en la actividad. Quizá nos ha pasado, de pronto decimos, vamos a buscar información y en una sentada descargamos y descargamos información, listo, yo ya busqué información y ahí dejamos los PDFs guardaditos en el escritorio, yo ya busqué información. No, a veces nos pasa, por ejemplo, con los trabajos de investigación, voy a buscar información, descargo un montón de bibliografía, listo ya, ¿no? Ahí está. No, o sea, el compromiso e incentivar este interés para implicarnos en la actividad tiene que ver con genuinamente involucrarnos, formar parte activa de. Ya descargué la información, ya busqué la información, bueno, ¿y ahora qué hago con ella? ¿No? Y en ese sentido, tomar decisiones ya sea para, hace rato Abril decía, todavía no estoy en proceso de diálogo, estoy analizando, bueno, para analizarla, para jerarquizar la información, por ejemplo. Esto sí es importante, esto no es importante, esto es falso, esto es verdadero, etc. En un orden de importancia, a lo mejor le creo más al periódico antes que al Facebook y demás, ¿no? O sea, hay varios procesos ahí involucrados. Y sí, mencionaban cómo editamos nuestra posición política. Me parece que ustedes lo dialogaron desde una dimensión más como ciudadanas, ¿no? En este sentido de ejercer el sufragio. Por ahí algo escuché de, bueno, es algo por lo cual se ha luchado, pero como que lo desaprovechamos, ¿no? En este ser mujeres, que el sufragio pues no nos fue dado junto con los derechos del hombre, sino que las mujeres tuvieron que luchar por su derecho al sufragio, pero también está presente en una dimensión más cotidiana, más cercana, que es la participación en nuestra colonia, en nuestra calle, donde habitamos, aquí dentro de la licenciatura. Sin duda, ustedes en ocasiones tienen que tomar acuerdos, tomar decisiones y seguramente recurrirán a estas formas de participación. Ok, muchas gracias. ¿Quién continúa? ¿Quién más nos comparte las ideas que estuvieron dialogando? Bueno, y acá nos dice en el chat Ilse también leer las propuestas de campaña, ¿no? Sí, eso también es parte de, aunque nos dé pereza, porque no sé si ustedes lo han hecho, pero de pronto los documentos son extremadamente extensos. Eso también, ahí hay una dimensión en términos, lo que decíamos hace rato, el lenguaje, cómo comunicamos. Paulo Freire y otros autores tienen una propuesta muy linda en este sentido de dialogar. Freire dice, y Boaventura de Sousa Santos, un contemporáneo de Freire, dice, el lenguaje tiene que ser asequible. O sea, tiene que ser un lenguaje a través del cual podamos llegar a todos. Porque también, si nos quedamos con el lenguaje rebuscado, lleno de tecnicismos, pues solamente llegamos a un sector o a una parte de la población. Y dialogar se supone que es una acción que tiene que involucrar a todas y todos, sin importar el lugar en el que esté. Bueno, ¿quién más? Bueno, nosotros decíamos que necesitábamos ser seres con democracia o que practiquen la democracia en la defensa de los derechos, en donde podamos alzar la voz, ser libres y que es mediado por alguna autoridad. Y bueno, también Leslie comentaba que había visto que la dimensión política no va en contra de la libertad, sino debe de ser en conjunto. Y esto nos permite tener futuro en la sociedad. ¿Permite qué, Maite? Lo último, ¿creer en el futuro o crear futuro? Crear futuro de la sociedad. Ok. Entonces, ustedes dicen que habitan esta posición política a partir de, digamos, la práctica o el ejercicio de la democracia, defendiendo los derechos, siendo libres y enfatizando que la libertad
Es una forma de crear futuro. ¿Qué implicaciones tiene esta forma de habitar la política? Quizás en el hacernos responsables o saber que tenemos como un lugar dentro de la política al momento de la toma de decisiones igual. Es que no sé cómo explicarlo. A ver, equipo, ¿en dónde está el apoyo para Maite? Tenemos con la responsabilidad de elegir a quien nos va a gobernar o pues sí, como a gobernar o ¿cómo se llama? La idea es como ser responsables en el saber dirigir, en el saber elegir a quien nos va a representar en nuestro en el estado. Ok. Bueno, podríamos decir que esa es una parte importante, ¿no? Hacernos responsables para saber elegir a nuestros representantes. ¿De qué otra manera? O sea, ¿qué otra implicación? Acá ustedes están ofreciendo un elemento muy valioso y podríamos decir un trending topic de los últimos años, que es el tema de los derechos humanos. O sea, cuando ustedes me dicen, habitamos esta posición política desde la defensa de los derechos humanos, ok, ¿qué implica defender los derechos humanos? Desde el lugar en el que ahora están. Sería como exigir, maestra. Entonces, implica exigir a nuestros representantes que, como pues nosotros no podemos entrar ahí y decir, ay, quiero esto. Se supone que nosotros exigimos a nuestros representantes que ellos tengan una propuesta para, de esta manera, buscar que se defiendan nuestros derechos, que se protejan y que se respeten. Ok, entonces exigimos la protección y el respeto a los derechos humanos. Vamos un poquito más profundo. Y esto es muy importante. ¿Cómo exigimos esa protección? O sea, ¿cuáles pudieran ser algunas acciones o formas para exigir que se garanticen esos derechos? Pues la manifestación, ¿no? Estas marchas que se hacen, las denuncias, pues en estos tiempos que vivimos, pues hay muchos frentes abiertos para denunciar estas violaciones, ¿no? O sea, pues las vidas, tantos temas abiertos, ¿no? Pero casi siempre el camino creo que es más, la verdad no sé, pero creo que el que ejerce mayor presión es la manifestación, porque las vías legales que están abiertas para muchas de esas defensas de manera judicial o jurídica, perdón, no están funcionando. Entonces, pues una es la manifestación y la otra es, pues, empujar a que esas leyes realmente funcionen, ¿no? Ok. Sí, eso es muy importante. Acá lo coloqué como usar el espacio público como un espacio de lucha. Y tomemos en cuenta que la escuela también es un espacio público. Ahora se ha convertido en un espacio más privado porque lo sostenemos desde nuestras casas, etcétera, pero lo abrimos, ligeramente lo abrimos. Pero esto es muy valioso. ¿Por qué les estoy insistiendo como en estas pequeñas acciones que ustedes señalan, ¿no? Tener información, exigir, porque generalmente lo dejamos de una forma muy abierta. Es que ser ciudadana o ejercer o participar en la política es tomar decisiones. Ok, perfecto. ¿Y qué es tomar decisiones? ¿Qué implica que yo participe en un proceso de toma de decisiones? ¿Qué necesito
para participar en un proceso de toma de decisiones, el que sea, ¿no? Y entonces podemos ir desde lo más subjetivo o intangible, como tener buenas intenciones, tener una ética, procurar el bien común, tener el interés de construir colectivamente, hasta cuestiones más concretas como lo que decíamos hace rato, necesito tiempo. Y cuando hablo de compromiso, eso implica hacerme un tiempo para revisar los aspectos de los cuales voy a participar. Necesito recursos para buscar información. Y de esos recursos hacer una selección y luego transmitirlo. Cuando hablamos de esta exigencia y cuidado o procuración de los derechos humanos, por supuesto, una parte sustantiva tiene que ver con cómo voy a defender mis derechos si no conozco cuáles son mis derechos. Entonces, primero, paso 1, ¿cuáles son mis derechos? ¿No? ¿Cuántos derechos tenemos en la actualidad? Porque estamos en la era de los derechos. Ahora tenemos derecho a todo. Muy bien. Perfecto. Y cuando decimos que yo tengo derecho a la libertad de opinión, ¿a qué me estoy refiriendo? O sea, tener derecho a la libertad de opinión significa que yo puedo vociferar lo que se me antoje y lo que se me plazca en donde yo quiera y cuando yo quiera. No, y entonces comenzar a conocerlos, pero de una forma más vivencial, más consciente. Freire diría, desde la praxis reflexiva, ¿qué es eso que yo llamo derecho? E incluso un elemento sustantivo. ¿Cómo adquirí ese derecho? O sea, ¿por qué yo hoy puedo decir con toda soltura, tengo derecho a estudiar? ¿Y cómo lo adquirí? Algo muy breve, un acercamiento muy somero, revisamos en historia, ¿no? Vimos que, pues, las niñas tenían una educación diferente, nos indignamos, pero ahora podemos gozar de este derecho. Bueno, ¿y sabemos cómo lo fuimos adquiriendo? No les digo que se metan a toda la historia, pero son elementos importantes que nos permiten comprender por qué los derechos también son importantes. ¿Y por qué el espacio público es el espacio idóneo para la lucha? Porque en el espacio privado las conquistas son privadas. Y en el espacio público las conquistas se hacen comunes, se abren, se dialogan, se deconstruyen y a partir de lo que en colectivo se construye, se puede erigir algo que llamaremos derecho. O algo que llamaremos manifestaciones o lucha. Hoy más que nunca, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Pero en los últimos años habíamos recurrido todavía más a utilizar el espacio público. Y seguramente en más de una ocasión hemos dicho, esos revoltosos otra vez, haciendo tráfico, utilizando la calle, pintando las paredes, etc. Podríamos dialogar profundamente en torno a todas estas acciones, pero también cuando hablamos de manifestaciones, de marchas, de denuncia, no es todo ello sinónimo de pandillerismo, de violencia en el espacio público o de generar conflicto frente a la denuncia. Es simplemente manifestarse, es decir, hacerse presente con relación a algo que estamos exigiendo o a algo que hacemos de conocimiento de toda la sociedad que no va bien. Entonces, se ha desestimado mucho el uso del espacio público porque vemos, lo pongo entre comillas, vemos pocos cambios. Regresamos a lo que comentábamos hace rato del cambio, al inicio. Si bien el cambio es una cuestión permanente, el cambio biológico lo tenemos todo el tiempo, fisiológico, el cambio social tiene otros tiempos y tiene otras manifestaciones. Y a veces eso que vemos pequeñito, que casi no se ve, a la larga va generando un impacto. Si no, preguntémonos todas, ¿qué impacto nos ha dejado ver constantemente en los últimos años diversas formas de manifestación ocurridas en diversas partes del mundo?
Cosas tan inauditas como lo que les compartí en el tablero del Classroom, una mujer negra dando u ofreciendo un discurso político en la toma de protesta de un presidente en Estados Unidos. O quizá les tocó todavía pequeñas, pero recordarán sobre qué implicó la transición la transición política en nuestro país entre partidos políticos, o sea, qué ha implicado, qué ha generado, ¿no? Esos elementos a veces no son tan perceptibles, pero nos están ofreciendo información sobre los cambios que quizá ocurren un poco como en el subsuelo, pero que están ahí permanentes, ¿no? O sea, nos dicen algo con relación a las personas que formamos parte de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de esto, de seres que practiquemos la democracia y que defendamos los derechos, bueno, también transita por el hecho de conocerlos plenamente y respetarlos dentro del espacio escolar, fuera del espacio escolar. ¿Qué otro grupo nos quiere compartir lo que estuvo dialogando? Nosotros pusimos que al habitar la política, nuestra posición política no era nada más en un contexto, pues, como tal político, sino en un contexto familiar, escolar y social. Y pues otra vez lo de ser conscientes de lo que implicaba nuestra decisión y de lo que se involucra de lo que involucra en lo que pasa en nuestro entorno. También el tener conocimiento de lo que acontece en nuestro contexto y generar propuestas en base a necesidades personales y colectivas. Y en las implicaciones pusimos que pues implica reflexionar acerca del sentido que se tiene en la decisión y la participación, actuar de manera crítica y que sea favorable, y buscar una relación histórica en base a lo que aconteció y en lo que es el presente. Ok. A ver, eso último suena muy interesante. ¿A qué se refieren con buscar esa relación histórica? Mencionábamos que era como la relación del pasado con el presente, como buscar lo que no fue correcto y tratar de mejorarlo ahora en lo que estamos viviendo. Ok. ¿Y cuál sería el sentido en esto de la implicación? ¿Cuál sería el sentido que ustedes notarían como más importante o trascendente en esta acción? Podría ser como relacionarlo, como ya había dicho antes, de los derechos de las mujeres, o sea, como estas nuevas leyes que se están haciendo, podría ser como un ejemplo. Ok. A ver, pero creo que no quedó como muy claro, Miriam. ¿Cómo relacionamos las leyes con esta lucha por los derechos de las mujeres? ¿O a qué te refieres en concreto? Podría ser que, por ejemplo, antes no tenían como, o sea, muchísimos años antes, el derecho de votar, como ya se había mencionado, y que ahora se tiene este derecho de que la mujer pueda votar. No sé si ya me di a entender un poquito mejor. No, y en este sentido es como que valorar lo que aportan, ¿no? Porque pues antiguamente no tenían el derecho y no se sabía lo que pensaban, pero en la actualidad se les da la oportunidad de participar y de alguna manera contribuyen de una manera favorable.
Ok. Sí, eso es importante, tanto, bueno, esto que mencionaste, Miriam, de qué se ha logrado, ujú, no va, no puede estar vaciado de sentido si no miramos esto que se aporta a la sociedad, ¿no? Es decir, y no solamente en términos de, bueno, las mujeres contribuyen socialmente con, no sé, un montón de cosas, sino en términos intrínsecos, el reconocimiento más importante transita por reconocer las ciudadanas, ¿no? Si hablamos del tema de los derechos de las mujeres, bueno, se les reconoce como ciudadanas, se les reconoce como personas, y eso significa, en términos políticos, reconocerlas, es decir, hacerlas visibles. ¿Sí? Porque no reconocerlas como ciudadanas no solamente implicaba que no pudieran votar por representantes, etcétera, sino también implicaba que si tenían hijos y si eran acusadas de adulterio, por ejemplo, pues bueno, el marido con todas las de la ley se llevaba a los hijos y le prohibía a la madre ver a los hijos para nunca más. ¿Sí? O la podían meter a la cárcel sin derecho a defenderse. O sea, lo que ella dijera, hiciera, así mostrara pruebas, no tenía ninguna validez. ¿Por qué? Porque no era reconocida civilmente como una ciudadana, ni era reconocida socialmente como una persona. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de este tema, sí de los derechos, de lo legal, de la dimensión política, los aportes que socialmente se han ido construyendo en este terreno, dentro y fuera de la escuela, son muy valiosos, son muy importantes. ¿Cuál podríamos decir que en este sentido ha sido una de las últimas, digamos, luchas en el marco de la educación? Reconocer que tanto profesores como estudiantes, todo mundo dentro de la escuela, somos profesores, somos estudiantes, sí, pero somos personas. ¿Sí? Por eso el tema de los derechos ahorita está como así, bulliendo en todos lados, justamente porque es volver a mirarnos como personas, no solamente como trabajadores o trabajadoras, como estudiantes que tienen que cumplir lo que la escuela les pide y hacer tareas, etcétera, no, sino también como personas. ¿Sí? Por supuesto, esto es un proceso, va avanzando paulatinamente y sin duda estábamos como en ese trayecto cuando ¡pum!, nos llega el COVID y entonces abre la ventana todavía más para ese reconocimiento, ¿no? O sea, colocando nuestros propios esfuerzos, nuestros propios recursos para sostener este tipo de actividades. Es decir, lo que tenemos ya no es una institución que nos amparaba y que nos cobijaba para el desarrollo de esos aspectos, sino ahora quedamos como un poco a la deriva y queda en nosotros la conciencia y la responsabilidad, que ya decían hace rato, el compromiso de seguir sosteniendo esa mirada, primero con relación a la persona y luego con relación al resto de roles que cumplimos dentro de la sociedad. Y recordarán, Paulo Freire habla de la humanización y dice por ahí, la educación es una forma de humanizarnos. Bueno, a esto se refiere en una parte. Humanizarnos tiene que ver con reconocernos como personas. Lo que hemos dicho antes, como personas finitas, pero al mismo tiempo con la capacidad de rehacernos, reconstruirnos en lo individual y en lo colectivo. Vamos con el último grupo. Mientras, bueno, Claudia nos pone acá un comentario. Ayer en el Super Bowl había una referee mujer y en el medio tiempo hicieron una recapitulación del ingreso a la mujer en los equipos deportivos, como entrenadoras, preparadoras físicas, árbitras. Creo que fue una mención con sentido político que se aplaude y ha sido resultado de estas luchas. Abre panoramas a lo que la mujer puede desearse. Sí, eso es muy valioso, la incorporación de las mujeres en estos espacios típicamente masculinos o que habíamos normalizado como masculinos. El deporte es un gran ejemplo, ¿no? O la educación también es otro ejemplo a la inversa, típicamente sostenido por mujeres y que paulatinamente se involucra en varones.
nos va abriendo el camino para seguir reflexionando en torno a los sentidos que habíamos construido y si podemos sostenerlo. Y lo que decíamos hace rato, el hecho de que se le mencionara, y bueno, yo al menos en la transmisión del Super Bowl que vi, constantemente pasaban a esta árbitro mujer en algunas jugadas. Eso es una forma de decir, aquí está, y lo estamos haciendo visible. Esa es una forma de denunciar también. O sea, cuando hablamos de denuncia, no solamente es lo negativo, sino la denuncia quiere decir alzar la voz, mencionar algo. Dijera Herta Müller, que quizá lo leyeron con Marilu, nombrarlo. Y nombrar algo hace que exista en el campo de lo social. ¿Por qué? Porque le da lugar en ese cotidiano que tenemos a través del lenguaje. Y entonces, por eso la importancia de dialogar sobre estas cosas e ir abriendo los elementos sobre los cuales dialogamos dentro del espacio escolar. Nos queda un grupo, ya con esto estamos cerrando. Chicas, ¿dónde están? Sí, maestra, nosotras. Bueno, recuperábamos también que pues ya con el simple hecho de asistir a la universidad, o sea, de ser estudiantes, representaba pues que estábamos jugando un papel político. Primera, pues porque ejercemos, ¿no?, este derecho al acceso a la educación, y en segunda porque muchas veces nos vemos como benefactoras de las políticas educativas, y al ser un espacio público, una universidad pública, pues nos vemos como un poco dependientes del Estado en sí. Okay. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿Qué implica esto de asistir a la universidad y ser estudiante? ¿Qué implica ejercer su derecho? Pues creemos que una parte, pues la responsabilidad, ¿no?, que conlleva pues el ser estudiante, cuál es tu papel dentro y fuera de la escuela, ¿no? Y al ser un espacio público, pues creo yo que de alguna manera también representas a la institución socialmente. ¿Cómo decirlo? Como sí, como la imagen o la cara de lo que, por ejemplo, en este caso, la UAC representa, ¿no? Y finalmente, pues implica participar en el, ¿cómo llamarlo? Pues como en este espacio educativo, o sea, no solo somos como estudiantes pasivas, ¿no?, que solo reciben información, sino que de alguna manera tenemos también que vernos involucradas en las decisiones y en las acciones que se toman dentro de la escuela. En parte esto que ahora señalas, ¿no? Estamos aquí, un espacio, ¿no? Bueno, también de alguna manera, porque ahora las nombran como estudiantes de la UAC, ¿no? Y dice Abril, bueno, hay como una imagen a cuidar, a proyectar.
pero también ya cuando sean egresadas o incluso ahora desde que están en las prácticas, hay expectativas en torno a ustedes. Y las expectativas vienen de todos lados, las suyas propias, de sus profesoras, de sus familias, de otras personas, en términos de la posible retribución social que ustedes puedan hacer. ¿Sí? Es como, desde el campo de la economía política se le denomina a la educación como la inversión, ¿no? El Estado ahora está invirtiendo en ustedes para que a largo plazo ustedes devuelvan algo de esa inversión. Bueno, en un sentido más político, más social e incluso pedagógico, esa retribución social tiene que ver con construir, no en el futuro, sino desde la ahora, una serie de acciones que les permitan ir compartiendo, ir dialogando, ir construyendo con base en esos saberes que ustedes están formando. Y en el caso específico de esta licenciatura, propuestas, ¿no? Decía el grupo anterior, bueno, generar propuestas considerando necesidades personales y colectivas. Bueno, ir generando propuestas, en su caso, si lo llevamos al semestre que están cursando, tiene que ver con irse haciendo preguntas. ¿De qué manera es la educación actualmente? ¿Qué está ocurriendo en las aulas a distancias semivirtuales de los bachilleratos o del espacio en el que estén? ¿No? Y desde ahí, desde los trabajos que ustedes están generando, posiblemente algunas de sus reflexiones den luz sobre propuestas de cómo estudiantes y profesores pudieran mejorar sus relaciones educativas, sus relaciones pedagógicas. Y ya están comenzando a ofrecer esa retribución social que se ha colocado como expectativa frente a esta forma de habitar esta posición política en un rol muy específico que es ser universitarios. Entonces, pues bueno, me parece que lo que en términos generales han comentado, han dialogado y que hemos dejado aquí más o menos plasmado en este espacio ha sido muy enriquecedor. Como se dan cuenta, hay los temas a dialogar con relación a la política y la educación pueden ser infinitos, pero siguiendo las enseñanzas del buen Paulo Freire le vamos a ir poniendo finitud, ¿no? Y paulatinamente vamos a ir decantando específicamente en algunas propuestas o ideas que resulten importantes para pensar los procesos educativos. Y también tomar en cuenta que quizá como en otras materias, no es la única, pero esta en específico transita por la autorreflexión. O sea, es muy importante aquí que ustedes vayan pensándose a sí mismas en sus diversos roles, ámbitos y contextos a propósito de lo que vamos leyendo, revisando y conversando. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer para la siguiente sesión, les decía, no vamos a agotar a Paulo Freire ahora. La verdad es que nos da para un montón de... Ay, ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Bueno, la idea... ¿Sí, Maite? Sí, maestra. Es que vi que prendiste el micrófono. La idea, por ahí les puse en el Classroom, bueno, tenían la actividad y luego les puse un material en donde está una conferencia de Inés Dussel y les pedía que continuaran leyendo las siguientes, son prácticamente las siguientes páginas, ¿no? Del derecho a criticar, del deber de no mentir al criticar. Lo que vamos a hacer en lo siguiente son dos actividades. Una va a ser individual y otra va a ser en colectivo. Y van a trabajar en colectivo con el mismo conjunto de personas con quienes ahora han trabajado en esta actividad. Para la primera actividad, que es en colectivo, les voy a dar un conjunto de palabras
que las voy a colocar acá en el chat. Estas palabras las tomé, fueron las más repetidas en sus poemas y que de alguna manera, bueno, también aquí han aparecido. Según yo son 10 palabras, ¿no? Ahí están: conciencia, reflexión, historicidad, crítica, búsqueda, libertad, humanizar, cultura, sueño e indignación. Bueno, con estas palabras, ¿qué es lo que van a hacer de manera individual? A partir del texto que ya leyeron de Freire, y si ya leyeron lo que sigue, que es el derecho a criticar, del deber de no mentir al criticar, sino acá les dejo también la bibliografía, van a ser como un glosario. O sea, a partir de lo que lean, de lo que ustedes comprendan y construyan al leer a Paulo Freire, ustedes digan qué es conciencia, reflexión, historicidad, crítica, búsqueda, libertad, etc. Y lo van a construir en un mapa mental o un mapa conceptual. Es decir, ustedes van a trazar las relaciones que ustedes crean son pertinentes entre estas palabras. Entonces, definen las palabras o construyen una definición en torno a estas palabras y luego ustedes dicen, bueno, conciencia está relacionado con, o sea, con indignación, porque la conciencia es esto y la indignación es aquello, y a su vez la indignación se relaciona con libertad, etc. Eso lo van a plasmar en un mapa conceptual. Voy a abrir el espacio más tarde en el Classroom para que lo hagan. A mí me parece que de aquí al jueves quizá ya pudieran tenerlo, pero igual y es un poco apresurado. Ustedes díganme, ¿lo ponemos para el jueves o lo ponemos para el siguiente lunes? Esta actividad que les estoy planteando. Creo que para el siguiente lunes estaría mejor, maestra, por si no lo llegáramos a tener todavía listo. Ok, entonces, ¿prefieren para el siguiente lunes? Nada más tomen en cuenta que la actividad colectiva que hagan, entonces sería para el siguiente jueves. Y está relacionado con ese mapa mental. Bueno, entonces... Sí, está bien. De acuerdo, dejamos, les digo, más tarde habilito el espacio en el Classroom, la lectura ya la tienen, ahí está el material. Es volverse a echar un clavado en eso que han leído, un poco lo que dialogamos acá, y hacer su construcción. Ojo, no hay fórmula correcta, o sea, no estén preocupadas por si, ay, ¿será que así es? Bueno, eso lo van a ver cuando dialoguen entre ustedes. La actividad colectiva consiste en que, por un lado, van a compartir sus mapas, van a dialogar entre ustedes qué pasó. Voy a poner la entrega del jueves hasta las 23 horas, es decir, para que tengan esas horas de la clase para que ustedes se reúnan, dialoguen, compartan. Y lo que van a hacer es, vamos a utilizar la pedagogía de la pregunta y van a generar preguntas. O sea, van a generar preguntas que inviten a la reflexión, que inviten a que otras personas piensen con relación a estas palabras y esas ideas que ustedes dialogan. Y esas preguntas las van a compartir, las va a compartir solamente una persona por grupo, por favor. Nada más no olviden de poner sus nombres. Ya saben, a quien lo comparta, pues bueno, le pondré comentarios y le pediré que después lo circule con sus otras compañeras. Porque la idea es hacer una actividad que se llama preguntario. Les pregunto, ¿han hecho alguna vez un preguntario? ¿Saben lo que es? No. Bueno, el nombre nos da un poco una pista. Es una colección de preguntas. Les voy a enseñar uno que realicé. Déjenles comparto pantalla otra vez.
con un estudiante en otro espacio para otra cosa. Ahí ya están viendo la pantalla. Es un videíto, es súper bonito. Y ella lo que nos muestra es un preguntario de un texto que leímos de Rosario Castellano, El Eterno Femenino, para la actividad era pensar lo doméstico. Entonces voy a correr el video. En la primera página puso como, pues, quién era la autora, y luego, todo lo que vienen enseguida son preguntas. Por ejemplo, no sé si alcanzaron, había una pregunta antes que decía, ¿qué es ser una señora? O sea, la actividad era pensar lo doméstico. Acá la actividad es pensar la educación como acto político. Ella se pregunta, en ese pensar lo doméstico, ¿qué es ser una señora? ¿Podría hacerse un retrato en común de las mujeres que han dedicado gran parte de su vida a las labores domésticas y a cuidar? O sea, ¿lo doméstico y los cuidados son terrenos similares? ¿Cómo sería ese mapa? ¿Servirnos para marcar los límites en la capacidad de las mujeres para sostener el trabajo doméstico o de cuidados? Y acompaña sus preguntas. Si se dan cuenta, le da un formato, era una actividad así pequeñita, ¿no? Como una revista. ¿Los cuidados son sinónimo de pulcritud y perfección? Si quieren, después les paso el video. Déjenme encontrar cómo descargarlo, porque está en una página en Instagram en donde estuvimos trabajando. Pero bueno, la idea es que ustedes se hagan todas las preguntas que se les ocurran con relación a la educación como acto político, desde este texto de Freire. Aquí está la que les decía, ¿qué es ser una señora? ¿Es posible ser una señora sin ser solitaria? Inicialmente, cuando ella planteó esta pregunta, se preguntaba, ¿es posible ser una señora sin tener gatos? Asociamos por ahí y hay memes, ¿no? La señora de los gatos, ¿no? Oye, estoy en qué nivel de señora estoy si ya cuido plantitas, lavo los trastes y utilizo pijama todo el día. Bueno, esas son preguntas, podríamos decir, comunes, pero que si las analizamos de fondo podrían tener otra reflexión. Y entonces, ahorita, para el siguiente jueves, pues es decir, para el jueves 18, solo van a compartir sus preguntas. Ojo. Para el cierre de este mes, en una sola publicación, ya sea que lo hagan a mano, preferentemente para incentivar la creatividad o en digital, en una sola publicación van a colocar su preguntario, sus mapas y los poemas que ya han realizado. No vamos a descartar los poemas, los vamos a retomar más adelante después de esta actividad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Maestra, yo sí la tengo. El glosario es de manera individual y lo de las preguntas es en equipo, el equipo con el que trabajamos ahorita, o cómo. Sí, correcto. El, digamos, glosario de definiciones que van a hacer en mapa conceptual es individual para entregar el lunes a través del Classroom, lunes 15, y luego el jueves 18, con quienes ahora trabajaron, ustedes se reúnen, utilicen por ahí, si es posible, el espacio de la clase, comparten su mapa, dialogan y en relación a ese diálogo van construyendo sus preguntas. ¿Cuántas? No voy a poner límite. Nada más consideren que, bueno, se dieron cuenta este trabajo, eran varias preguntas. Seguramente van a surgir preguntas muy interesantes. Y entonces, ese jueves, solo una persona del equipo va a compartir esas preguntas que están construyendo.
Entonces, para esa fecha todavía no tendríamos que tener el preguntario como tal hecho. No, todavía no. Lo van a ir construyendo. O sea, las preguntas son parte de. Si ya por ahí les empieza a surgir una idea de vamos a hacerlo de esta manera, de esta otra, porque va a ser una construcción colectiva, lo pueden avanzar. Pero el jueves solo necesito sus preguntas. Ya en función de eso, les digo qué vamos a hacer con las preguntas y cómo vamos a retomar el poema también para entrar a otra propuesta de lectura igual con Freire. Gracias, maestra. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, chicas, pues entonces ha sido un gusto estar con ustedes, verlas, escucharlas, saber que están bien. Pues vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho y bueno, lo más probable es que nos estemos viendo en alguna reunión igual como esta para compartir el trabajo que vayan desarrollando. Estaría pensando hacia quizá el lunes 22 o el lunes 1 de marzo, yo les confirmo. Les aviso ahí por el WhatsApp y les mando los datos. Pues les mando un abrazo, que tengan buena tarde y provecho, que ya casi es hora, bueno, más bien ya es hora de comer, ya se nos está pasando. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias, maestra. Buenas tardes, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Bonita semana. Igualmente.